pedagogía a la iglesia, me pareció importante poder primero comenzar por algunas ideas que a veces se hacen en torno a esta disciplina y que a veces se desconoce un poco, pero que es interesante. Un poco lo que el pastor comentaba al inicio me da el pie a decir que a veces hay mitos, ideas, pensamientos que uno trae a partir del conocimiento de esta disciplina y que de a poco vamos a poder deconstruir y volver a construir, ¿no? Esto, el pastor decía, ¿no?, la importancia que tienen los niños y que en nuestras iglesias, ¿no?, están muy presentes. Inclusive hay iglesias que se han iniciado con reuniones de niños y que a través de los niños vienen las familias a las iglesias, ¿es verdad? Amén, es verdad, y es así. Pero ¿saben qué? Una de las cuestiones que están en torno a la psicopedagogía tiene que ver con esto, con que los psicopedagogos nos encargamos o trabajamos con niños. Y ahí hay un gran tema, ¿no? Y primero, bueno, puse como centralidad la psicopedagogía y en este caso en el ámbito cristiano, ¿no? ¿Cómo lo trasladamos y qué aportamos desde nuestra formación? Yo soy licenciada y profesora en psicopedagogía y he aprendido y me he formado en esto y he trabajado también en educación cristiana, con adolescentes, pero si bien es verdad que muchos de los profesionales de la psicopedagogía trabajamos con niños y es un ámbito laboral en el que tenemos una gran influencia, no solamente trabajamos con niños, sino que con todas las edades de la etapa del desarrollo. Y nuestra primera filmina dice, ¿qué es la psicopedagogía? ¿No? Vamos a comenzar a poder comprender. Tal vez muchos tienen idea de lo que es o han escuchado. Y la psicopedagogía es una disciplina que combina la psicología y la pedagogía para estudiar el proceso de aprendizaje durante todas las etapas de los individuos, ¿sí? O sea, esto primero que decía, ¿no?, que el pastor comentaba, la importancia que tienen los niños, ¿no? Y ahí también hay un ideario, un pensamiento, que los psicopedagogos trabajamos simplemente con niños. Pero no es así, sino que durante todas las etapas del desarrollo, los psicopedagogos también podemos aportar, colaborar, ayudar, estar ahí acompañando a cada uno de los aprendizajes. Porque si yo les pregunto, ¿en qué momento o etapa de la vida aprendemos? ¿Ustedes qué me pueden responder? Siempre. Desde nuestro nacimiento hasta nuestra vejez o adulto mayor, ¿no? Ancianidad, como ustedes quieran decirle, aprendemos durante todas las etapas de la vida, ¿sí? O sea que el psicopedagogo puede acompañar, aportar a todos los individuos en cualquier etapa de la vida en la que se encuentre, ¿sí? Por eso también digo que a veces hay idearios, pensamientos sobre, bueno, el psicopedagogo trabaja con niños, se ocupa de niños, pero no solamente se ocupa de niños, sino que puede aportar en todas las etapas de la vida, porque como puse ahí abajo, el psicopedagogo se encarga de todo sujeto en situación de aprendizaje. Como ustedes bien dijeron, aprendemos durante todas las etapas de nuestra vida y en cada momento estamos aprendiendo. A veces lo hacemos desde una informalidad, los primeros años en casa, nuestros padres o quienes nos acompañaron, y después lo hacemos de manera formal, en la escuela, en el jardín, ¿no?, en la secundaria, en un nivel terciario o universitario, seguimos aprendiendo y aún más adelante capacitaciones. Todo lo que uno va haciendo a lo largo de la vida y los procesos de aprendizaje que va teniendo, esto nos habla también cómo la psicopedagogía se va haciendo camino, pero que hay, como pasó en los inicios, ¿no?, porque es una disciplina tal vez que se fue desarrollando y tiene una historia.
y tiene aportes de otras disciplinas, como son, ahí bien mencioné, la psicología y la pedagogía, que le dan de alguna manera su nombre, y tiene otros aportes de otras ciencias, como son las neurociencias, el psicoanálisis, también lo tiene desde la parte estadística, la sociología. Hay muchos aportes de distintas disciplinas que le van a dar de alguna manera solidez, ¿no? Y acompañan a la formación de un psicopedagogo. Y saben que en sus inicios la psicopedagogía era solamente para docentes, era para aquellos que tenían un título docente y era una especialización, ¿no? Y que emerge de alguna manera por aquellas situaciones que se daban en las aulas a los cuales los docentes se veían como desbordados, necesidades específicas de aprendizaje, dificultades de aprendizaje, en las cuales se debía dar una respuesta a esta situación. Y a partir de allí que la psicopedagogía se brinda como una especialización en un primer momento para estos emergentes en las aulas. Luego fue tomando solidez a partir de investigaciones y a partir de que la psicopedagogía se fue expandiendo y ya no solamente era una especialización, sino que luego comenzó a ser una carrera, ¿sí? Donde no necesariamente tendría que ser docente aquel que se iniciara en esta carrera, sino que podía tener un título secundario. Y ahora la conocemos como licenciatura en psicopedagogía, profesorado en psicopedagogía, tecnicatura en psicopedagogía, en fin. Vamos con la próxima. Bueno, ¿cuál es el rol del psicopedagogo? Y ahí puse varias preguntas para responder. Se pregunta, ¿cómo se aprende? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo cambia el aprendizaje? ¿Qué factores influyen para que éste se dé? ¿Y por qué y cómo de las dificultades o alteraciones en el aprendizaje? Todas estas preguntas nos llevan a, interiormente, el profesional que va a acompañar, a preguntarse sobre la persona particular a la que se está acompañando o el grupo de personas, porque también es otra idea esta que a veces gira en torno a la psicopedagogía. Bueno, trabajamos de manera individual, de manera grupal, ambas. Se puede trabajar de manera individual o también se puede trabajar de manera grupal. El psicopedagogo interviene para prevenir futuros problemas en el aprendizaje, promueve también aquello que resulta significativo o relevante para el sujeto al momento de aprender y analiza la modalidad de aprendizaje de cada uno. Siempre todo en torno al aprendizaje. Utilizamos herramientas de la psicología, de la pedagogía y de otros muchos aportes y que nos ayudan a poder intervenir, elaborar estrategias en torno al aprendizaje y las dificultades que también emergen. Y en esto también quiero decir otro ideario que a veces se tiene. Bueno, los psicopedagogos trabajan con las dificultades de aprendizaje y no necesariamente. Cuando hablamos de dificultades de aprendizaje, hablamos de obstáculos que tiene una persona o un grupo de personas para poder adquirir algún conocimiento, para poder aprender. Pero, como decía, no solamente trabajamos con dificultades, sino que prevenimos posibles dificultades que se pudieran dar en diferentes campos laborales, ¿sí? Porque, bueno, vamos a ir a la próxima, donde yo puse ámbitos de trabajo. Y puse ahí de manera general algunos porcentajes que se dan, y hay varios ámbitos que yo voy a mencionar, el de salud, educación, laboral, sociocomunitario y judicial, y puse algunos porcentajes porque, por ejemplo, en el ámbito de la educación, que tiene el 40%, un mayor porcentaje de profesionales trabajamos en el ámbito de la educación, y es un campo muy explorado, es un campo donde se trabaja muchísimo, donde hay muchos emergentes de dificultades de aprendizaje y donde se previene también dificultades de aprendizaje. Trabajamos, por ejemplo, en equipos de orientación escolar,
lo que antes se conocía como gabinete, no sé si escucharon en las escuelas, en todos los niveles, y esto se fue ampliando, porque antes simplemente había en escuelas primarias. Hoy tenemos en escuelas secundarias equipos de orientación escolar, en nivel inicial equipos de orientación escolar, en nivel superior, con mucho menos porcentajes, pero hay equipos de orientación escolar, en las universidades, orientadores educacionales, que muchas veces son psicopedagogos o licenciados, que acompañan los aprendizajes. Y se vio que tiene gran influencia en los aprendizajes y en la colaboración, en el aprendizaje en las aulas, en acompañar a docentes, en acompañar a esos niños en sus trayectorias escolares. ¿Sí? Muchos trabajan también en acompañar, si bien como acompañantes externos. Los acompañantes externos es un rol, es una figura que se da en las escuelas, donde se acompaña a los niños con alguna discapacidad, con algún diagnóstico, ¿no? Donde, por ejemplo, un niño con silla de ruedas o un adolescente que tiene que ingresar a la escuela, que necesita un acompañamiento particular, los psicopedagogos también trabajan en esos espacios. ¿Sí? También se tiene el título de profesorado en psicopedagogía, trabajamos también en ámbitos de nivel superior o secundario, dando algunas materias, ¿sí? También se puede estar como docente. Y bueno, es la educación un gran ámbito donde los psicopedagogos nos movemos generalmente. Luego tenemos el ámbito de la salud. La salud también es otro espacio donde el psicopedagogo trabaja, por ejemplo, en los consultorios privados, en los hospitales públicos también. Hoy se ve mucho la figura del psicopedagogo, tal vez en un inicio no tanto, ¿no? Al igual que el psicólogo, pero al pasar el tiempo y ver todas las dificultades que fueron emergiendo, el psicopedagogo es un gran profesional que colabora en los aprendizajes. Después tenemos en el ámbito sociocomunitario un menor porcentaje, yo puse un 10%, es en las instituciones comunitarias, en las municipalidades, también trabajan en algunas instituciones de menores judicializados, por ejemplo, acompañando aprendizajes también, en algunos comedores comunitarios como ayuda escolar también. Después tenemos el ámbito laboral. En el ámbito laboral es muy interesante todo el trabajo que se realiza y tal vez hay pocos, pero hay profesionales psicopedagogos trabajando. Conozco muy de cerca una compañera de la universidad y amiga que trabaja en este ámbito, por ejemplo, acompañando a los trabajadores. Ustedes saben que cuando uno entra a un espacio, inclusive cuando terminamos una carrera y tenemos el título, no termina ahí, ¿no? No, seguimos aprendiendo a ser trabajadores. Entonces, aprender en el campo laboral también implica un esfuerzo por parte del trabajador, implica una adaptación a ese trabajo que se va a hacer. Entonces, ahí también estamos los psicopedagogos. Imagínense una persona que por mucho tiempo está en un rol o en un espacio de trabajo haciendo lo mismo todos los días y se lo cambia y dice, bueno, vamos a hacer una sede de esta empresa en otro lugar, vos te tenés que trasladar y ya no solamente vas a hacer el trabajo que haces siempre, sino que ahora vas a hacer otro trabajo. Y uno dice, uy, siempre haciendo lo mismo y ahora tengo que cambiar. Y pareciera que eso no es tan grave, pero para muchas personas lo es complejo. Ahora a mi trabajo agregarle otras cosas, ¿no? O por ejemplo en la selección de personal, hay algo que la observación del psicopedagogo en cuanto a las habilidades que pudiera tener una persona, tenemos una observación un poco más detallada y la posibilidad de poder observar, bueno, esta persona con estas habilidades, ¿en qué lugar de la empresa pudiera trabajar? ¿No? Y es ahí también en la selección de personal donde los psicopedagogos también tenemos un lugar.
Y después tenemos con menos porcentaje la parte judicial, ¿no? Y esto es un área, es un ámbito laboral donde el psicopedagogo se está haciendo como lugar, ¿no? En algunos espacios de la parte judicial, donde acompañamos junto a otros muchos profesionales, ¿sí? Como son los psicólogos, los abogados, en fin, muchos otros profesionales, en la elaboración de informes que dan un perfil, por ejemplo, con niños judicializados, ¿no? Donde damos desde nuestra formación, nuestra mirada, y junto a otras elaboraciones de otros informes se da un perfil al juez, donde el juez va a determinar sobre ese niño, sobre ese menor. Entonces también es un ámbito a explorar, porque entendemos que cuando uno termina una carrera y se especializa en algo, no termina ahí, como dije, aprendemos a ser trabajadores, pero además de eso debemos seguir capacitándonos, y más para estos ámbitos con menor porcentaje, que debemos tener conocimiento y herramientas de otras disciplinas para poder acompañar y abordar de manera efectiva. Seguimos con el próximo. Bueno, como dije, si bien no es solamente las dificultades de aprendizaje que nosotros acompañamos, pero es un gran ámbito de trabajo, porque generalmente acuden a nosotros cuando ya está la dificultad, cuando ya pasó, cuando hay algo que, bueno, mi hijo no aprende, mi hija no aprende, me dicen que no copia, me dicen que no hace, ¿no? O una persona mayor también empieza a tener algunas dificultades en cuanto a lo cognitivo y acuden también al psicopedagogo en cuanto a la ayuda profesional, cuando ya está el problema, ¿no? Y saben que puede tener puede ser multicausal el origen de las dificultades de aprendizaje. Yo puse de manera general algunas ahí. Puede tener un origen genético, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down, que acarrea muchas dificultades de aprendizaje y que acompañando desde un inicio esa niñez y luego la juventud y la adultez, puede tener grandes fortalezas y puede llegar muchos de ellos a ser profesionales, tener una buena vida, ¿no? Pero durante toda su vida y su infancia necesitan este acompañamiento. Después tenemos la parte neurobiológica, en estos casos también, o del neurodesarrollo muchas veces también es mencionado, y ahí entra el autismo, por ejemplo, el déficit de atención también, muchas otras, algunos le dicen síndromes, condiciones, trastornos, hay muchos nombres para esto, por ejemplo, el autismo. ¿Cuántos han escuchado en este último tiempo mucho hablar acerca del autismo, ¿no? Y yo me pregunto, como iglesia, a veces estamos preparados para recibir a estas personas, ¿no? A estas familias, porque cuando recibimos a esa persona, sea niño, joven, adulto, con esta condición, no recibimos solamente a esa persona, sino que recibimos a toda la familia y debemos poder acompañar y debemos poder ser empáticos frente a esta situación. Entendemos, porque también me crié en un ámbito cristiano y uno siempre espera que Dios, ¿no?, haga el milagro frente a una discapacidad, por ejemplo, una persona que ya el relato de la Biblia habla como Dios, ¿no?, como Jesús sanó a un paralítico, sanó a un hombre ciego, en fin, ¿no? Esperamos de Dios que Dios haga el milagro en cuanto a algunas circunstancias, algunas enfermedades, ¿no? Pero en el caso del autismo es un caso particular porque es una condición de la persona, es una mirada que tiene particular la persona que tiene autismo. Después, otro origen puede ser un origen emocional. También se ve muchísimo en el consultorio, como a veces vienen niños con dificultades de aprendizaje según su mamá, su papá, quien lo trae,
porque no copia, porque no hace la tarea, porque no le sale, porque no puede, porque no sabe leer, no sabe escribir, o porque la seño dijo tal o cual cosa, y uno los escucha y los observa y recaba información de la familia y recaba información de la maestra y va escuchando y va observando y analizando todo esto que se va, digamos, exponiendo sobre la mesa de alguna manera. Y cuando adentramos, generalmente en las familias y en el contexto de ese niño o de ese joven, nos damos cuenta que hay obstáculos que tienen que ver con un nivel emocional. Y que cuando eso se subsana y cuando eso se acompaña, el niño comienza a aprender, el niño empieza a adquirir esos conocimientos que no lo estaba pudiendo hacer hasta el momento. Porque hay algo emocional que está obstaculizando. Entendemos que somos seres emocionales, que no podemos dejar nuestras emociones a un lado, ¿no? A veces cuando venimos a la iglesia decimos, Señor, estoy acá en pensamiento, en mente, dejo mis emociones al costado, pero no, soy también emocional. Dios me creó así. Sí debemos saber controlarlos, sí debemos poder tener un equilibrio. Imagínense un niño, imagínense un joven, ¿no?, que está con las emociones a flor de piel. Tenemos que poder acompañar eso. Después al nivel cognitivo, y esto tiene que ver con el lenguaje, con la atención, también a veces tienen este origen que hay que poder acompañar ese déficit, ¿no? Hay un déficit en la atención, hay un déficit en el lenguaje, hay un déficit en la memoria. Y después también podemos tener dificultades de aprendizaje que tienen un origen socioambiental. Y acá me refiero al contexto de la persona, al contexto, porque cuando la persona viene, por ejemplo, al consultorio, no la vemos simplemente como lo que nos dice, como lo que podemos ver en el momento, sino que podemos y tenemos que contextualizar a esa persona que viene con una experiencia de vida, con una familia, con una historia, con una personalidad, con un carácter, con una forma de ser. Dentro de su contexto debemos acompañarla y no quitarla de ahí, sino que a partir de ahí poder acompañar. Y saben que también dentro de este origen socioambiental, también se encuentra a veces, porque a veces vienen al consultorio en ocasiones, me ha pasado, donde la madre comenta, bueno, mi hijo no entiende matemáticas, no puede con los números, o esto no le sale, ¿cómo podemos hacer? ¿De qué manera lo podemos acompañar? Y cuando uno habla, por ejemplo, con la maestra te dice, bueno, no, yo hago así, así, me manejo así, y él no quiere copiar, y ya no sé qué hacer, y no presta atención, y molesta a los compañeros. Entonces, cuando vos le empezás a preguntar, y bueno, ¿qué estrategias se implementan en el aula? ¿De qué manera? Y el nene por ahí también llega y te dice, no, la seño copia mucho, y yo no la puedo seguir a la seño. Claro, la seño quiere que copie una cosa así, gigante, cuando el nene no está pudiendo en ese momento. Cada persona tiene una manera particular, un proceso particular. Y tal vez las estrategias que en ese momento la maestra está implementando con ese niño no sirve, no está funcionando. Y a veces el obstáculo no es el niño, es el docente. Entonces, es el ambiente el que no está permitiendo que ese niño esté aprendiendo. Y a veces responsabilizamos a aquel que no aprende, pero no responsabilizamos al docente, al que está impartiendo conocimiento y al que debería buscar estrategias heterogéneas para poder brindar a los niños, a los adolescentes, a quienes se está enseñando. Vamos con la próxima. Me pareció importante poder compartir con ustedes el concepto de estilos de aprendizaje. Es un concepto que hay muchísimas teorías acerca de este concepto, pero tiene que ver básicamente con las estrategias que tenemos todos los que estamos acá, que tienen todos los seres humanos, estrategias que utilizamos a la hora de aprender.
Pensemos, les pregunto y ustedes piensen para su interior, ¿qué estrategias utilizo cuando tengo que aprender algo? Por ejemplo, ahora, ¿qué estrategias se están utilizando a la hora de tomar para ustedes esta información que se está brindando? Podemos decir la escucha, la observación, lo visual, estoy mirando las filminas, los dibujos que hay ahí. ¿Qué estrategias utilizamos a la hora de aprender? Y esto es lo que define nuestro estilo de aprendizaje. Y ahí puse las que son generales, hay muchas otras. Tenemos un estilo de aprendizaje visual, auditivo o kinestésico. ¿Qué quiere decir esto? El visual, por ejemplo. Las personas que tienen el estilo de aprendizaje visual son aquellos que necesitan utilizar, como puse ahí un ojito, ¿no? La visión para poder retener la información. Necesariamente necesitan ver, observar lo que se está emitiendo del otro lado para poder aprender. Por ejemplo, las fotos, por ejemplo, el poder, en este caso, ver un dibujo o un video. ¿Cuántos recurrieron alguna vez a un video para poder entender? Yo tengo a mi esposo ahí atrás, que él cuando algo tiene que hacer y no lo sabe hacer, busca los videos de YouTube, ¿no? Y él aprende así, ¿eh? Aprendió cosas que no sé cómo las hace, pero él las hace, busca el video. Y yo no puedo hacer eso, porque no es mi estilo de aprendizaje. Sí es el de él, no es el mío. Después tenemos un estilo de aprendizaje auditivo. Y eso tiene que ver justamente con el oído. Necesitamos escuchar. Escuchar lo que el otro dice, inclusive repetir nosotros mismos. ¿Cuántos han hecho eso? ¿No? Bueno, escúchame, yo lo he hecho. ¿No? Recuerdo cuando tenía que dar la tesis, lo sentaba a Pablo ahí y le escúchame, pero escúchame. Entonces lo ponía y yo repetía y hablaba. Y era mi manera de retener la información. ¿No? La parte auditiva. No hace falta que veamos. Sí puede sumar en ocasiones, pero no hace falta. Escuchar es suficiente para poder retener esa información. Después tenemos un tercer estilo de aprendizaje que es el kinestésico. Y esto tiene que ver con lo corporal, con la necesidad de experimentar. No me basta solo con ver, no me basta solo con escuchar, yo necesito manipular los objetos. Necesito hacer algo corporalmente para adquirir esta información. Y esto pasa mucho con los niños más pequeños. Ellos necesitan experimentar, tocar, estar en acción para poder adquirir la información. Corporalmente, ¿no? Es como que los inquieta, no pueden estar quietos, necesitan experimentar, tocar, manipular, hacer. Por ejemplo, la actuación, la dramatización, a veces también es una forma para poder adquirir conocimiento. No necesariamente uno tiene que tener, o utilizar, mejor dicho, un estilo de aprendizaje, sino que puede combinar. Pero hay una cierta orientación general hacia un estilo de aprendizaje. Todos lo tenemos, una cierta orientación general hacia ahí vamos para adquirir ese aprendizaje. Pero podemos utilizar varios estilos de aprendizaje para poder aprender. Vamos con la próxima. Me falta una parte. ¿No está? Bueno, porque yo quería compartir con ustedes este concepto que me parece importante para poder aportar. La iglesia, como muchos otros ámbitos, no se escapa de los espacios donde se aprende, ¿es verdad? Aprendemos en la iglesia desde que somos pequeños, cuando venimos a la escuela bíblica, cuando nos enseña la maestra, cuando estamos en los cultos de jóvenes o en las reflexiones, las reuniones de jóvenes o preadolescentes, adolescentes. También aprendemos en los sermones, los cultos, no sé qué día tienen cultos, domingos y jueves en nuestro caso. Aprendemos porque hay alguien que está exponiendo un mensaje, una reflexión.
Aprendemos también ahí, aprendemos en algunas jornadas, como la del día de hoy, talleres de mujeres, por ejemplo, de hombres, jornadas, reflexiones bíblicas, aprendemos. La iglesia es un espacio donde se aprende y se aprende mucho. Entonces, la psicopedagogía viene a traer, justamente porque en la iglesia aprendemos algunos aportes que pueden brindar como este concepto, ¿no?, del estilo de aprendizaje. Cuando aquel que expone, como es en este caso estoy yo, puede estar otra persona, puede estar el maestro de escuela bíblica, puede estar el líder de jóvenes, puede estar el pastor o cualquier otro líder exponiendo un mensaje. Y poder tener en cuenta los estilos de aprendizaje nos puede dar una información acerca, bueno, ¿qué estrategias voy a utilizar a la hora de dar mi mensaje? ¿Qué estrategias voy a utilizar con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con las mujeres? Tener este concepto presente a la hora de elaborar mi mensaje o mi reflexión bíblica me abre, me expande para decir, bueno, puedo utilizar esto, aquello, lo otro, y empezar a buscar información para poder abarcar todos los estilos de aprendizaje. ¿Sí? A veces tenemos como una concepción, bueno, se hace así, así y así, y nada más. No, muchísimas maneras. Hoy en día hay muchas herramientas digitales, hay muchos ejemplos que podemos utilizar y sumar a los mensajes, a las reflexiones que vamos a hacer dentro de nuestras iglesias, ¿sí?, que pueden colaborar y no ser un obstáculo para aquel que va a escuchar. Entendemos que es el Espíritu Santo el que ministra y toca los corazones, el que habla en nuestras vidas, el que nos utiliza a muchas personas, pero tener estos conceptos en cuenta a la hora de preparar nuestros mensajes me parece que es muy importante, porque somos canales para otros. Y nuestra intención siempre va a ser que mi hermano, que mi hermana aprenda, que entienda lo que yo estoy queriendo transmitir de parte de Dios. Entonces, poder tener todos estos conceptos en cuenta, ahí está, yo puse la iglesia, no se escapa de aquellos espacios donde se da el aprendizaje. En todas las redes o departamentos se enseña la palabra, en los sermones de los cultos, en las enseñanzas bíblicas de jóvenes, niños o adultos, espacios de enseñanza bíblica a través de talleres, jornadas, etc. El relato de la Biblia, de los evangelios, está narrado en base a las enseñanzas de Jesús. Jesús invirtió su mayor tiempo, ¿qué? Enseñando. ¿Y qué utilizaba Jesús para enseñar? Parábolas, muy bien, parábolas. Eran ejemplos que las personas podían tener a la mano, podían ver, observar, y que no eran ajenas a ellos. Poder tener en cuenta el contexto de esos niños, jóvenes, adultos, nuestra comunidad, ¿no? Eso es muy importante a la hora de usar ejemplos en la iglesia, a la hora de preparar nuestros sermones, decir, bueno, esto va a servir para mis hermanos, va a ser de bendición, porque tiene que ver con su vida cotidiana, porque no están exentos de esta situación, por ejemplo. Vamos con el próximo. Y de alguna manera, ¿cómo podemos ayudar y colaborar los psicopedagogos? Por ejemplo, elaborando estrategias de enseñanza a partir de conocimiento, un poco lo que veníamos hablando de las modalidades de aprendizaje, asesoramiento a la iglesia o líderes que están involucrados en procesos de aprendizaje con distintas edades y particularmente con personas con necesidades específicas de aprendizaje. Un poco lo que decía, ¿no? Si vienen a nuestra iglesia personas con autismo, con déficit de atención, ¿no? Todo lo que hoy vemos fuera de la iglesia, porque la iglesia representa lo que hay afuera, no estamos exentos de eso. Asesoramiento a las familias en relación a las dificultades de aprendizaje de sus hijos o algún integrante del grupo familiar. Asesoramiento a la iglesia con temas como la discapacidad, características de las etapas de desarrollo, tercera edad, temas sociales emergentes. Orientación vocacional también es otra área donde también acompañamos. Orientación vocacional y laboral para jóvenes. Consultorio es en el ámbito donde trabajo, además
de los equipos de orientación escolar, en mi caso, diagnóstico y tratamiento. Bueno, ahí es un poquito un punteo desde mi profesión, cómo podemos acompañar, asesorar a las iglesias. Y por último, bueno, ¿por qué elegimos a los profesionales cristianos? Y hay algo que nos une de alguna manera. Primero, los valores cristianos. Si bien uno puede acudir a profesionales, conozco a muchos profesionales muy buenos que no son cristianos, pero compartir los valores en cuanto a la base bíblica, un lenguaje, ¿no?, que a veces se maneja dentro de las iglesias y que a veces si uno quiere comentárselo a otro y mucho no nos entiende a veces, ¿no? ¿Les ha pasado? Y una fe, una creencia, ¿no? De alguna manera, en mi caso, conozco de Dios hace muchos años, desde que soy muy pequeña, y es muy bueno después poder venir y decir, hermano, yo puedo colaborar con esto, puedo aportar a la iglesia con esto. Y es una bendición primeramente para mí, poder dar un poco de todo lo que nos ha dado la iglesia, ¿no? Así que bueno, hasta acá no quiero extenderme mucho, sé que muchos tienen que ir a sus hogares, así que bueno, espero que haya sido de bendición. Cualquier consulta, no sé si ahí está mi número de teléfono, lo pueden hacer este contacto, así que bueno, Dios los bendiga. Me desasné en un montón de cosas. O sea, no tenía mucha idea. Yo creía que la psicopedagogía estaba orientada específicamente a los niños y es mucho más profundo. Y bueno, muchas gracias, Carolina. La verdad que tenemos también, obviamente, en el grupo de profesionales